Nadie sabe lo que hice aquella noche, y quizá nunca deberían saberlo. La voz de Javier temblaba mientras sus palabras atravesaban el silencio. Tontos son, en ti un punto. No, pues soy Auca. Javier dijo, no era un accidente, lo planeé con cuidado, creyendo que nadie jamás descubriría la verdad. El viento golpeaba contra las persianas como si la casa misma lo acusara. Él continuó, lo oculté tras una sonrisa, un gesto amable, como si nada hubiera ocurrido. Pero en el fondo, el peso lo estaba consumiendo. Cada día se miraba al espejo y veía un extraño reflejo. Javier dijo, no me arrepentí al principio, incluso me sentí liberado. Sus manos temblaron al recordar la sangre en su camisa. Pero el silencio se convirtió en un castigo más cruel que cualquier condena. Ahora su respiración era entrecortada, como si confesara al vacío. El narrador describió cómo su rostro se contrajo entre culpa y alivio. Javier dijo, si cuento esto, quizás me condene, pero si no lo hago, terminaré por enloquecer. El narrador explicó que Javier había vivido con esa sombra durante años, como una espina incrustada bajo la piel. Javier dijo, creí que podía enterrarlo, que con el tiempo el recuerdo se diluiría. El recuerdo se diluiría. Pero cada silencio se convirtió en un eco insoportable. En reuniones familiares, su sonrisa siempre parecía demasiado forzada. Al mirar a su madre, sentía que sus ojos atravesaban su mentira. Javier dijo, no hay confesión más pesada que la que se lleva en soledad. Y cada noche, el insomnio se colaba como un ladrón. Recordaba detalles que deseaba olvidar. El olor metálico, el frío repentino, la mirada perdida que lo perseguía incluso en sueños. El narrador describió cómo la soledad se transformó en prisión, un laberinto de recuerdos que lo devoraban. Javier dijo, si alguien supiera lo que hice, no me hablaría jamás ni me miraría igual. Javier se preguntaba en qué momento había perdido el control. El narrador relató cómo la culpa no nació de inmediato, sino poco a poco, como agua filtrándose entre grietas. Javier dijo, al principio pensé que nadie se daría cuenta, pero con los días, su respiración se hizo más pesada, su risa más vacía. El recuerdo era como un cuchillo que se afilaba cada vez que cerraba los ojos. Javier dijo, quise borrar las huellas, pero las huellas me siguieron a mí. Lo atormentaba la posibilidad de que alguien hubiera visto más de lo debido. Cada saludo en la calle le sonaba como un juicio disfrazado. El narrador destacó cómo la culpa se convirtió en enemigo invisible, acechando en cada rincón. Javier dijo, no necesito que me castiguen, ya me condené yo mismo. El narrador describió cómo las noches se convirtieron en la peor de sus batallas. Javier se tendía en la cama, incapaz de cerrar los ojos sin que las imágenes regresaran. Javier dijo, cuando apago la luz, siento que alguien me observa. Su cuerpo entero temblaba con cada crujido de la madera. Recordaba la sangre, los ojos sin vida, el instante exacto en que todo cambió. Javier dijo, intento convencerme de que fue necesario, pero nunca logro creerlo. La madrugada lo encontraba exhausto, con los ojos abiertos hacia la oscuridad. El narrador señaló cómo el insomnio lo quebraba más que la culpa, porque lo enfrentaba noche tras noche con sus fantasmas. Javier dijo, la verdad no duerme, siempre me despierta. El narrador dijo que Javier llevaba años practicando el arte de disimular. Javier dijo, sonrío en las reuniones, bromeo con mis amigos, pero dentro llevo un grito. La mentira se volvió su disfraz más cotidiano. Caminaba con paso firme, saludaba con calidez, pero cada gesto era un muro que escondía la verdad. Javier dijo, a veces me pregunto si alguien ha notado la grieta en mi voz. El eco de su secreto lo acompañaba a todas partes. Cada carcajada en la mesa le parecía un recordatorio de lo que había destruido. El narrador explicó que Javier no solo temía ser descubierto, sino también ser olvidado,
reducido al recuerdo de su peor acción. Javier dijo: quizás confesar sea mi única salida, aunque me arrastre a la ruina. El narrador explicó que Javier había crecido bajo la sombra de un padre autoritario, cuya voz era más fuerte que cualquier verdad. Javier dijo: siempre me exigió perfección, nunca bastaba lo que hacía. Esa herida se convirtió en cicatriz invisible. Recordaba cómo los gritos llenaban la casa y cómo el silencio posterior era aún más pesado. Javier dijo: aprendí a callar, a fingir, a no mostrar debilidad. Cada día se acostumbraba a ocultar sus emociones como si fueran pecados. El narrador señaló que esa infancia forjó en él un muro, pero también una grieta que nunca sanó. Javier dijo: quizás por eso guardé este secreto tanto tiempo, porque aprendí que mostrar la verdad era peligroso. Su voz tembló entre rabia y resignación, como si aún escuchara los ecos del pasado. El narrador relató que, de adolescente, Javier encontró refugio en la amistad de Laura, una joven que le devolvía un poco de luz. Y Javier dijo: ella me escuchaba cuando nadie más lo hacía. Su voz se suavizó al recordarla. En aquellos días, sus secretos eran más inocentes, pequeñas mentiras para protegerse del dolor. Pero Laura lo miraba como si siempre supiera que había algo más profundo detrás de su silencio. Javier dijo: ella era la única que me veía de verdad. El narrador explicó que esa amistad fue un ancla, pero también un espejo que lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. Javier dijo: me daba miedo que descubriera la verdad, y aún más miedo perderla si lo hacía. El narrador contó que la madre de Javier era su único refugio en casa, aunque ella también guardaba sus propios silencios. Javier dijo: ella sabía que algo no estaba bien, pero nunca me lo preguntó. Cada mirada suya era mezcla de ternura y miedo. A veces parecía que lo comprendía sin necesidad de palabras. Otras parecía más ciega que todos. Javier dijo: hubiera querido gritarle la verdad, pero temía romperla en pedazos. El narrador explicó que esa relación fue un nudo emocional imposible de desatar. La madre lo protegía del padre, pero nunca del peso de su conciencia. Javier dijo: creo que ella siempre supo algo, aunque nunca quiso escuchar la confirmación. El narrador explicó que Javier nunca pudo escapar del sentimiento de traición, no solo hacia otros, sino hacia sí mismo. Javier dijo: me prometí ser diferente, pero repetí errores que juré evitar. Su voz se quebró como cristal. A veces se veía reflejado en su padre, y ese pensamiento lo asfixiaba. Javier dijo: cada mentira me hacía más parecido a él. El narrador señaló que esa comparación lo devoraba lentamente, pues odiaba y temía al mismo tiempo ese parecido. Javier dijo: guardé mi secreto porque no quería que nadie viera en mí lo que siempre odié de él. Sus ojos se llenaron de rabia contenida, y la confesión se convirtió en un ajuste de cuentas con su propia sangre. El narrador dijo que la soledad de Javier no era solo ausencia de compañía, sino una jaula construida con recuerdos y miedos. Javier dijo: aprendí a vivir rodeado de gente sin que nadie me conociera. En su voz había cansancio, como si cada palabra pesara más que la anterior. Javier dijo: la culpa se convirtió en mi sombra, la única que nunca me abandonó. Cada paso, cada decisión estaba teñida por aquello que nunca confesó. El narrador describió cómo Javier se aferraba a su secreto como quien se aferra a un salvavidas roto, incapaz de soltarlo, incapaz de salvarse con él. Javier dijo: quizás lo único que busco al hablar es no sentirme tan solo en esta condena. El narrador explicó que la tensión en la vida de Javier comenzó a crecer como una grieta en un muro. Javier dijo: cada día añadía otra mentira, como ladrillos que ocultaban lo que hice. Su voz era un susurro cansado. Recordaba cómo inventaba excusas, cómo maquillaba detalles para alejar sospechas. Javier dijo: me convertí en experto en fingir, pero cuanto más fingía, más me hundía. El narrador señaló que las pequeñas mentiras eran semillas de tormenta. Javier dijo: cada sonrisa falsa era una traición, cada palabra vacía era un recordatorio.
El eco de su secreto lo perseguía incluso en los gestos más simples. Javier dijo, mentir se volvió tan natural que hasta yo empecé a dudar de mis recuerdos. El narrador relató que Javier comenzó a sentir cómo todos a su alrededor lo observaban. Aunque nadie decía nada, lo entendía. Javier dijo, cada mirada en la calle parecía un juicio silencioso. Sus pasos se volvían más rápidos, su respiración más corta. En reuniones, los ojos de sus amigos parecían acusarlo sin palabras. Pinto. Javier dijo, no era paranoia. Era el peso de saber lo que ocultaba. El narrador señaló que la desconfianza creció como una sombra alargada. Javier dijo, no podía distinguir entre lo que imaginaba y lo que era real. Esa incertidumbre lo volvía vulnerable, atrapado en un círculo sin salida. El narrador explicó que Javier intentó distraerse con rutinas, pero cada tarea era una trampa. Javier dijo, el trabajo no me salvaba, solo me recordaba lo que ocultaba. Su voz se quebraba al pensar en la repetición diaria. Cada llamada telefónica, cada correo, parecía esconder una amenaza invisible. Javier dijo, sentía que una palabra equivocada bastaba para desenmascararme. El narrador señaló que la tensión lo llevaba al límite, donde incluso las cosas pequeñas lo desbordaban. Javier dijo, un error, una distracción, y todo se sabría. Vivía en alerta permanente, como si cada minuto fuera el último antes de ser descubierto. El narrador contó que los recuerdos regresaban en oleadas, siempre más intensos de lo que esperaba. Javier dijo, no puedo huir de las imágenes, vuelven cuando menos lo espero. A veces eran fragmentos, un olor, un sonido, una mirada muerta. Javier dijo, lo peor no es recordar, lo peor es que recuerdo demasiado. El narrador señaló que esa repetición se convirtió en una tortura. Javier dijo, cada noche repito la escena, cada detalle, y nunca cambia. Su respiración era entrecortada, como si la confesión lo obligara a revivirlo todo. Javier dijo, el pasado no me deja vivir, me arrastra siempre hacia él. El narrador dijo que Javier sentía cómo su mundo se encogía, reducido a un solo pensamiento: el miedo de ser descubierto. Javier dijo, no puedo vivir en paz, cada minuto espero que alguien me confronte. Su voz era un hilo de desesperación. Cada llamada telefónica le parecía una trampa, cada golpe en la puerta, una sentencia. Javier dijo, es un infierno del que no puedo escapar. El narrador explicó que la tensión no solo lo aislaba, también lo transformaba. Javier dijo, ya no soy el mismo hombre que fui antes de aquella noche. El silencio final de su frase pesaba más que todas las confesiones anteriores. El narrador explicó que la confesión de Javier estaba a punto de torcerse hacia un camino inesperado. Javier dijo, no fue solo mi secreto, alguien más lo sabía. Su voz se quebró al admitirlo. Punto que escalió. Durante años pensó que lo había guardado en soledad, pero las dudas lo perseguían. Javier dijo, a veces veía miradas que parecían demasiado seguras, como si vieran a través de mí. El narrador relató que la presencia de otro, un testigo en las sombras, convertía la culpa en amenaza. Panto cuenteo. Javier dijo, no sé por qué cayó, no sé si lo hizo para protegerme o para destruirme cuando llegara el momento. El peso del silencio compartido lo atormentaba más que la soledad. El narrador contó que el guardián del secreto no era un extraño, sino alguien cercano, Marcos, su propio hermano menor. Javier dijo, nunca me lo confesó directamente, pero lo vi en sus ojos. Había un brillo extraño, mezcla de miedo y poder. Javier dijo, él lo sabe, y yo lo sé, aunque ninguno lo haya dicho jamás. El narrador explicó que esa certeza no necesitaba palabras. Bastaba con el silencio compartido en cada reunión familiar. Javier dijo, es peor que si me acusara. Su silencio me mata más que cualquier grito. El vínculo de sangre se había convertido en cadena. El narrador explicó que, en cada encuentro, el silencio de Marcos se volvía más insoportable. Javier dijo, él juega conmigo, lo sé. Una sonrisa apenas perceptible,
Un gesto calculado eran suficientes para recordarle que no estaba solo en su secreto. Javier dijo, su mirada es como un cuchillo que nunca termina de hundirse. El narrador relató que esa tensión convertía cada reunión en una tortura silenciosa. Javier dijo, no necesito que me hable. Cada segundo de su silencio es una amenaza. El aire se volvía espeso entre los dos, como si cada palabra no dicha pesara toneladas. El narrador relató que Javier comenzó a entender que no era dueño de su secreto. Javier dijo, no soy libre, soy prisionero de su silencio. Su voz tenía un temblor casi infantil. Cada decisión dependía de Marcos, de cuándo decidiría hablar, de si lo haría alguna vez. Javier dijo, no temo al castigo, temo a su poder sobre mí. El narrador explicó que esa relación lo deformó, como un espejo que devuelve un reflejo distorsionado. Javier dijo, me pregunto si calla por compasión, o porque disfruta de verme arder en este infierno. El vínculo fraternal se había convertido en un campo de batalla invisible. El narrador explicó que la confesión llegó a un punto de quiebre. No se trataba solo del peso del secreto, sino de quién lo sostenía junto a él. Javier dijo, no soy el único culpable, no soy el único que carga esta verdad. Su respiración se agitó como si esas palabras fueran un pecado aún mayor. Javier dijo, si él hubiera hablado antes, quizá nada de esto habría continuado. El narrador señaló que el giro estaba completo. Javier no confesaba solo su culpa, sino la traición silenciosa de su hermano. Javier dijo, el silencio de Marcos me destruyó tanto como lo que hice yo mismo. En ese instante, la verdad se torció hacia un abismo más profundo. El narrador explicó que Javier ya no pudo contener la verdad que había evitado durante años. Javier dijo, no fue un error, fue mi decisión. Su voz sonó como un cuchillo que corta el aire. El silencio de la habitación se volvió insoportable. Javier dijo, yo acabé con la vida de aquel hombre. El narrador relató que las palabras le pesaban como cadenas, pero al mismo tiempo lo liberaban de la prisión del silencio. Javier dijo, era él o yo, y yo elegí. Sus manos temblaban, su respiración se aceleraba. El recuerdo del momento lo atravesaba como una herida abierta. Javier dijo, nunca olvidaré sus ojos antes de cerrarse para siempre. El narrador relató que Javier intentó convencerse de que no tenía otra salida. Javier dijo, no lo planeé ese día, pero lo había imaginado tantas veces. Su voz oscilaba entre rabia y desesperación. Recordaba el forcejeo, los gritos ahogados, la violencia inesperada. Javier dijo, cuando sentí que dejaba de moverse, supe que mi vida también había cambiado. El narrador explicó que el momento no fue rápido ni indoloro, sino un torbellino de emociones que aún lo perseguían. Javier dijo, el sonido de su cuerpo al caer me atormenta más que cualquier recuerdo. El eco de esa noche se convirtió en el núcleo de su condena. El narrador explicó que Javier no solo cargaba con la culpa de lo que hizo, sino también con la decisión posterior. Javier dijo, no llamé a nadie, no pedí ayuda, lo oculté. Su voz tembló con un peso insoportable. Esa elección fue su verdadera condena. Javier dijo, podría haber confesado en ese momento, pero corrí, me escondí. El narrador relató cómo la huida fue tan destructiva como el acto mismo. Javier dijo, cada paso lejos de su cuerpo fue un paso hacia el infierno. El recuerdo de la sangre en sus manos nunca se borró, aunque las lavara 1000 veces. Javier dijo, lo oculté porque tenía más miedo de vivir señalado que de vivir con la culpa. El narrador contó que Javier comenzó a sentir que su vida estaba construida sobre un cadáver invisible. Javier dijo, todo lo que toco desde entonces se mancha. Su voz sonaba rota. No había día que no recordara el rostro del hombre, su última respiración. Javier dijo, lo veo en sueños, lo escucho en cada silencio. El narrador explicó que el secreto no era solo un recuerdo, sino una presencia constante. Javier dijo, a veces siento que aún me persigue, que camina detrás de mí en la oscuridad.
La frontera entre la culpa y la locura se volvía cada vez más delgada. Javier dijo: «No hay cárcel peor que esta». El narrador explicó que en el clímax de su confesión, Javier ya no buscaba justificar, sino desnudarse por completo ante el oyente. Javier dijo: «Yo lo maté, lo escondí y lo callé». Cada palabra era un latido seco en la oscuridad. Javier dijo: «Mi hermano lo sabe y me dejó arder en silencio». El narrador relató que, con esa admisión, Javier entregaba la verdad más oscura, sin posibilidad de recuperarla. Javier dijo: «He vivido con este secreto como una cuerda al cuello». Su voz se quebró. Javier dijo: «Quizás no merezca perdón, pero al menos ya no puedo seguir mintiendo». Era el momento más devastador de su confesión. El narrador explicó que tras confesarlo todo, Javier sintió un vacío tan grande como el secreto que había guardado. Javier dijo: «Creí que al hablar me liberaría, pero lo único que siento es cansancio». Sus hombros cayeron, como si ya no tuviera fuerzas. El silencio lo rodeaba, pesado, sin ofrecer consuelo. Javier dijo: «La verdad está fuera de mí, pero no sé si eso me hace más ligero o más roto». El narrador relató que sus palabras flotaban en la oscuridad, sin respuesta, sin absolución. Javier dijo: «Quizás hablar no cambia nada, quizás solo hace que la herida sangre de nuevo». El narrador contó que Javier se miró al espejo esa mañana, esperando encontrar un rostro distinto. Javier dijo: «Me imaginaba que al soltarlo cambiaría algo en mí, pero lo que vio fue la misma sombra que lo perseguía desde hacía años». Su reflejo le devolvía cansancio y derrota. Javier dijo: «No soy más libre, solo soy más consciente de mi condena». El narrador explicó que la confesión no lo limpió, sino que lo expuso de forma cruel. Javier dijo: «Ahora sé que no hay marcha atrás, la verdad ya no puede enterrarse». La calma posterior se sentía como un vacío insoportable. El narrador explicó que Javier pensó en su madre, en lo que ocurriría si alguna vez supiera la verdad. Javier dijo: «Si ella llegara a mirarme sabiendo lo que hice, no podría soportarlo». Sus manos temblaban al imaginar su rostro. El narrador señaló que el amor se convirtió en un temor aún más fuerte que el castigo. Javier dijo: «Preferiría cargar con la culpa toda mi vida antes que verla destrozada por lo que soy». Su voz se quebró como un cristal. La confesión no le ofrecía redención, solo un recordatorio de lo que perdería si saliera a la luz. El narrador relató que Javier salió a caminar por la ciudad, buscando un respiro en medio del peso. Javier dijo: «La gente camina sin saber lo que cargo, y yo los envidio». Sus ojos recorrían los rostros indiferentes. El narrador explicó que la vida continuaba alrededor, pero para él todo estaba detenido. Javier dijo: «Soy un hombre libre en apariencia, pero esclavo de mi memoria». El contraste entre el bullicio y su silencio interior lo destrozaba aún más. Javier dijo: «Ojalá pudiera intercambiar mi carga con cualquiera de ellos, aunque solo fuera un día». El narrador explicó que al final del día, Javier comprendió que la confesión no era un final, sino un nuevo comienzo de su condena. Javier dijo: «He puesto mi verdad en el aire, pero sigue siendo mía». Su voz sonó resignada. El narrador señaló que el alivio esperado nunca llegó, solo una calma envenenada. Javier dijo: «Ahora sé que mi vida será siempre esta. Un hombre dividido entre lo que muestra y lo que calla». La confesión no lo liberó, solo lo desnudó. Javier dijo: «Quizás la verdad no salva, solo cambia la forma en que duele». El narrador explicó que tras soltarlo todo, Javier descubrió que el silencio que quedaba era aún más aterrador. Javier dijo: «He dicho la verdad, y sin embargo sigo atrapado». Su respiración era irregular, como si hablara con un fantasma. El narrador relató que la confesión no lo liberó, solo lo colocó en un vacío más oscuro. Javier dijo: «Ahora ya no queda nada que ocultar, pero tampoco queda nada que me sostenga». Sus ojos se nublaron de lágrimas contenidas. El eco de sus palabras parecía golpear las paredes vacías. Javier dijo: «Quizás el verdadero castigo no era el secreto, sino vivir después de revelarlo».
El narrador relató que la culpa ya no era un susurro oculto, sino una presencia que lo acompañaría hasta el último día. Javier dijo: «Lo he dicho en voz alta y ahora suena más real que nunca». Su voz quebrada llenaba el silencio. El narrador explicó que no había marcha atrás, la verdad era irreversible. «Javier», dijo, «cada palabra me ha condenado más que el propio acto». Su rostro mostraba un cansancio antiguo, como si cargara varias vidas encima. Javier dijo: «No puedo borrar lo que hice, ni puedo borrar que lo confesé». La herida quedaba abierta, sangrando en cada frase. El narrador explicó que Javier ya no pedía perdón, porque comprendía que nadie podía dárselo. Javier dijo: «No espero absolución ni de Dios ni de los hombres». Su mirada era un vacío interminable. El narrador relató que sus palabras eran una sentencia definitiva. Javier dijo: «El perdón es un lujo para quienes cometen errores, no para quienes deciden destruir». Su respiración lenta sonaba como un lamento. Javier dijo: «Lo que hice no tiene arreglo, ni explicación que lo haga más soportable». El aire se volvió tan denso que parecía imposible seguir escuchando. El narrador dijo que en ese instante Javier comprendió que lo único que quedaba era la mirada del oyente, invisible pero presente. Javier dijo: «Ustedes me escuchan. Ustedes son mi juez». Su voz era baja pero cortante. El narrador relató que esa entrega lo despojaba de todo lo demás. Javier dijo: «He vivido ocultando, he hablado confesando, pero ahora todo está en sus manos». El silencio posterior parecía eterno, como un abismo abierto. Javier dijo: «No sé si me odiarán o me olvidarán, pero ahora soy solo lo que he dicho». El narrador explicó que la última línea de Javier no fue un ruego, ni una disculpa, sino un golpe seco al corazón del oyente. Javier dijo: «Si lo escuchaste todo y aún dudas, pregúntate cuánto tiempo más podrás guardar tu propio secreto». El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo hubiera contenido la respiración. El narrador señaló que esas palabras no cerraban la confesión, sino que la extendían hacia quienes la escuchaban. Javier dijo: «Lo mío ya está dicho, ahora te toca a ti decidir si alguna vez hablarás». La voz se apagó como una llama en la oscuridad, dejando solo un eco perturbador.